Profesora, muy buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Somos el grupo de Contaduría Pública. A continuación vamos a presentar la tarea número 5, que corresponde a la consolidación de la partida doble y la ecuación patrimonial. El grupo está conformado por Milton Martínez, Lady Balbuena, Stephanie Cortés, Luz Dario Urrego. A continuación vamos a presentar la historia de la partida doble y su fundamentación. Si están amables, la siguiente diapositiva. Como lo indica la historia, esto se le atribuye a la creación de la partida doble al franciscano Luca Pacioli en el año 1494. En sus obras se explica cómo implementar este método. Su definición es la contrapartida en el deber y en el haber de manera equilibrada, como lo vemos en siguiente ejemplo, tanto en los débitos como en los créditos. Ahí tenemos una partida doble con sumas iguales. Hay que tener en cuenta que si se registran bien las cuentas y no cuadran los débitos ni los créditos, quiere decir que algo está incorrecto. Todo siempre debe de estar de manera equilibrada. Por otra parte, su fundamentación se basa en los conceptos de la dualidad económica, el principio de equilibrio, los registros completos de las transacciones, la perspectiva matemática y la relación con la contabilidad financiera. A continuación doy la palabra a mi compañera Viviana. Gracias, compañera. Hoy les voy a hablar sobre la ecuación patrimonial. La ecuación patrimonial es una operación matemática por la cual se presenta un equilibrio entre lo que se tiene con lo que se debe y se basa en la partida doble de una empresa. Su fórmula es: activo es igual a pasivo más patrimonio, y en donde el pasivo debe ser igual al activo menos el patrimonio y el patrimonio debe ser igual al activo menos el pasivo. Como vemos en el ejemplo, tenemos un activo en su total de 28.030 pesos, un pasivo de 8.550 pesos y un patrimonio de 19.480, donde vemos que la sumatoria del pasivo y el patrimonio son 28.030 pesos, lo que quiere decir que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. También les voy a hablar sobre el activo que se identifica con el número 1 en el PUC, el Plan Único de Cuentas, y agrupa el conjunto de las cuentas que representan los bienes y derechos tangibles e intangibles de la propiedad del ente económico, que en la medida de su utilización son fuente potencial de beneficios presentes o futuros. Las cuentas que integran esta clase tendrán saldo de naturaleza débito, con excepciones de las provisiones, las depreciaciones, el agotamiento y las amortizaciones acumuladas, que serán deducidas de manera separada de los correspondientes grupos de cuentas. En el activo se clasifica en 9 grupos diferentes, donde el número 11 es disponible, 12 inversiones, 13 deudores, 14 inventarios, 15 propiedad, planta y equipo, 16 intangibles, 17 diferidos, 18 activos y 19 valorizaciones. A continuación, acá se presenta algunos ejemplos de las cuentas y las subcuentas del grupo 1, que es el activo, donde por ejemplo tenemos la cuenta 1105 es caja y la subcuenta es la 110505, y así se presentan en las diferentes cuentas. Tenemos que el activo se divide en 2 clases: en activo corriente, también llamado activo circulante, que son los activos que se espera que se conviertan en efectivo o se consuman en un corto plazo. Generalmente esto es en menos de un año, y lo conforman las cuentas 11, 13, 14 y 17. Y tenemos el activo no corriente, o también llamado activo fijo. Son los bienes y derechos que no se esperan que se conviertan en efectivo en un año. Por lo general esto supera más de 12 meses, y lo conforman las cuentas 12, 15, 16, 18 y 19. Tenemos un ejemplo
de la partida doble de la cuenta del activo, en donde dice: la empresa compra mercancías con la factura número 20240519 por 15.420.000, paga el 60% en efectivo y el 40% restante en 60 días. Entonces usamos la cuenta 1435 de mercancías no fabricadas por la empresa, esa aumenta en el debe, y pues ahí registramos 15.420.000. Y en el haber, que es su contrapartida, estamos pagando el 60% en efectivo, utilizamos la cuenta 110505 de Caja General y salen 9.252.000. La cuenta 220505, que son proveedores nacionales, se deja un registro de 6.168.000. Como nos podemos dar cuenta, en el debe y en el haber corresponde al mismo valor, lo que quiere decir que es una partida doble. La segunda cuenta del PUC es el pasivo y se identifica con el número 2. Y esta agrupa el conjunto de cuentas que representan las obligaciones contraídas por el ente económico en desarrollo del giro ordinario de su actividad, pagaderas en dinero, bienes o servicios. Las cuentas que integran este grupo son de naturaleza crédito. El pasivo se clasifica en 9 grupos: el 21 obligaciones financieras, 22 proveedores, 23 cuentas por pagar, 24 impuestos, gravámenes y tasas, 25 obligaciones laborales, 26 pasivos estimados y provisiones, 27 diferidos, 28 pasivos y 29 bonos y papeles comerciales. Dentro del grupo del pasivo tenemos las cuentas y las subcuentas, donde, por ejemplo, en la cuenta 2105 son bancos nacionales y sus subcuentas son 210505, que son sobregiros que se pueden tener en las cuentas. Y así sucesivamente con todas las cuentas que conforman el grupo 2 del pasivo. El pasivo se divide en pasivo corriente o circulante, y son las deudas y obligaciones que se vencen en un plazo menor a un año, y lo conforman las cuentas 21, 22, 23, 24, 25 y 27. Y tenemos el pasivo no corriente o pasivo fijo, y son las deudas o obligaciones que se vencen en un plazo mayor a un año, y lo conforman las cuentas 21, 22, 26 y 29. Aquí tenemos un ejemplo en donde dice que la empresa paga por transferencia el 40% restante de la factura número 20240519 por valor de 6.168.000. Entonces, acá utilizamos la cuenta 111005, que son bancos nacionales, salen 6.168.000, y la cuenta 2205 de proveedores nacionales, salen 6.168.800. Como nos podemos dar cuenta, tenemos la partida doble, ya que sus sumatorias son iguales en el debe y en el haber. Como número 3 tenemos al patrimonio, y agrupa el conjunto de cuentas que representan el valor residual de comparar el activo total menos el pasivo externo, productos de los recursos netos del ente económico que han sido suministrados por el propietario de los mismos, ya sea directamente o como consecuencia del giro ordinario de sus negocios. Las cuentas que integran esta clase tendrán saldo y son de naturaleza crédito. El patrimonio se clasifica en 8 grupos, los cuales son el 31 capital social, 32 superávit de capital, 33 reservas, 34 revalorización del patrimonio, 35 dividendos o participaciones decretados en acciones, cuotas o partes de interés social, 36 resultado de ejercicios, 37 resultado de ejercicios anteriores y 38 superávit por valorizaciones. También en la cuenta 3 del patrimonio tenemos cuentas y subcuentas, como por ejemplo la 3105, capital suscrito y pagado, la subcuenta 310505, capital autorizado, y así con todas las clases de cuentas que conforman el grupo 3 del patrimonio.
Dentro del patrimonio tenemos el patrimonio neto, que es el capital, reservas y resultados según origen y destino. El capital es el aporte inicial de los propietarios o socios de una entidad o empresa. Por ejemplo, para la creación de la empresa Muebles La Torre SAS, los socios aportan 25 millones de pesos, de los cuales 15 millones de pesos por consignaciones y 10 millones en efectivos. Ahí se afectan la cuenta 1, que es el activo, y la cuenta 3, que es el patrimonio, utilizando las cuentas de 110505 con caja general, debitando 10 millones de pesos. En la cuenta 111005, que son bancos nacionales, 15 millones de pesos. Y en la 3115, que son los aportes sociales, 25 millones de pesos, donde nos damos cuenta que las sumas iguales del debe y el haber son iguales. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Stephanie Cortés. Vamos a hablar de los ingresos. Este ingreso pertenece a la cuenta número 4. Entonces, ingreso es la ganancia que recibe una organización por presentar un servicio o vender un producto. Asimismo, se pueden presentar otras fuentes externas que no sean asociadas a la actividad económica de la empresa. Son fundamentales para evaluar el rendimiento de una empresa. Siguiente, por favor. Tipos de ingresos. Tenemos los operacionales, que vienen en el grupo 4, en el grupo 41. Son los ingresos que reciben una cantidad por sus actividades cotidianas relacionadas a su actividad económica. Ejemplo, un supermercado vende productos por un total de 1.250.000. Sin IVA, el cliente paga en efectivo. Aquí lo enviamos a la caja general, al código 110505, aumenta en el debe con un valor del total. Entonces sería el 1.250.000 más el IVA más el IVA. Entonces ahí generamos todo el total, que nos da 1.487.500. Lo mandamos a la otra cuenta de ventas, que es la 4135, con el valor neto, que es 1.250.000. Y a la cuenta 2408, que es IVA por pagar, que es los 237.500, dando unas sumas iguales de 1.487.500. Siguiente, por favor. No, estamos en las no operacionales. Pertenece al grupo 42. Son los beneficios económicos que recibe una organización que no se relaciona con la actividad principal de la empresa, por lo que en general son ocasionales. Un ejemplo, un supermercado recibe un subsidio del gobierno por valor de 20.000 para apoyar la reactivación económica debido a la crisis económica. Este sería, nos mandamos a la cuenta caja general, aumenta en el debe, y la otra cuenta sería no operacionales, que es la 4210, dando un total de iguales de 20.000. Le doy la palabra a compañero Milton. Buenas tardes, mi nombre es Milton Martínez y el tema que me corresponde son los gastos. Los gastos es una disminución en los activos que refleja una reducción del patrimonio de la empresa, y encontramos 3 grupos de gastos. Los gastos fijos, los cuales son fijos, no cambian. Gastos variables se generan a medida que nace la necesidad de la empresa, y los gastos ocasionales son gastos inesperados de la misma. Gastos de administración, estos se dan porque, pues, como bien lo dice, son para el apoyo de la administración de la entidad, como por ejemplo los sueldos de personal, ya sea de contadores, revisor fiscal, y dentro de estos también encontramos el pago de los servicios públicos. Gastos de ventas y de distribución son comisiones al personal de ventas, y los gastos financieros, gastos bancarios e intereses, hipotecas y entre otras responsabilidades financieras que tiene a cargo la empresa. Porfa, la siguiente. Como lo dije anteriormente, los gastos se clasifican en 3. Hay un ejemplo, y
Este ejemplo, lo que para pagar estos gastos, el ejemplo lo sacamos de la cuenta 1110 que corresponde a los bancos. Gastos de administración, tenemos 3.250.000 pesos. Gastos por impuestos, son impuestos ante entidades públicas o privadas de carácter operacional, o sea que son obligatorios para que la empresa pueda cumplir sus actividades. Tenemos un total de 850.000 pesos. En este ejemplo no tengo gastos de ventas ni de distribución, que son comisiones al personal por venta, pues no, dentro del ejemplo no me generó ningún gasto. Y los gastos financieros, como lo mencioné anteriormente, son gastos bancarios e intereses. Tengo 2 millones de bancos y tengo unos intereses pagados de 750.000 pesos, que corresponde a la cuenta 5305. Aquí tengo el ejemplo de la contabilización de los gastos. El código de la cuenta 1110, como lo mencioné, que sale de los bancos 8.050.000 pesos. La cuenta 5105, gastos de administración, 650.000. La cuenta o código 5205, gastos de personal, 2.600.000, que es un gasto fijo. Gasto, el código 5215, impuestos a entidades públicas o privadas que son obligatorios para que la empresa pueda funcionar, 850.000. La cuenta 5220, arrendamientos, la empresa pues tiene que pagar un arrendamiento porque no tiene propiedad, de 1.200.000. Ese también es un gasto fijo. Y dentro de lo financiero tenemos la cuenta 5305, que es los 2 millones al banco y unos intereses generados de 750.000 pesos. Podemos observar que nos da la cuenta o sumas iguales, 8.050.000 en el débito y en el crédito 8.050.000 pesos. Muchas gracias, profesora. Esta fue nuestra presentación de la tarea número 5, consolidación de la partida doble.